La relación familiar entre Gustavo y Pablo Gustavo, de Jesús Gaviria Rivero, nació el 25 de diciembre de 1946. 3 años más tarde, el 1 de diciembre de 1949, nació su primo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Los dos niños crecieron en la ciudad colombiana de Envigado. Como contó Bowden en su libro, Pablo comenzó su carrera criminal como un matón de poca monta en Medellín. Él y Gustavo eran socios en una serie de pequeños negocios. El primo de Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, izquierda, en una foto sin fecha. A diferencia de Escobar, Gaviria se mantuvo fuera del foco de atención. Por su parte, Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, mencionó que su padre y su tío siempre estaban buscando hacer algún negocio o cometer un crimen para conseguir algo de dinero extra. Pablo y Gustavo robaron coches, asaltaron taquillas de cine, incluso sustrajeron lápidas de los cementerios y las retuvieron para pedir dinero por su rescate. Eventualmente, pasaron de secuestrar lápidas a secuestrar personas, como la vez que retuvieron a un comerciante cuya familia tuvo que pagar a los primos por su liberación. Los métodos criminales de Gaviria y Escobar no pasaron desapercibidos. En la década de 1970 juntos estuvieron en prisión, pero las cosas cambiaron después de ese arresto. Los primos fijaron su atención en algo más rentable que el secuestro de lápidas: el tráfico de cocaína. Escobar y Gaviria esencialmente construyeron todo juntos. Todo lo que habían hecho hasta ese momento era insignificante en comparación con lo que estaba por comenzar. Para comienzos de la década de 1980, el consumo de cocaína en los Estados Unidos se había disparado. Mientras tanto, en Colombia, Gustavo Gaviria y Pablo Escobar se preparaban para enfrentar la demanda del alcaloide. Escobar ya había dado sus primeros pasos en la década de 1970, cuando el mercado de la cocaína se desarrollaba desde Brasil, Argentina y Chile. Comenzó a llevar pasta de coca de contrabando a Colombia, donde la refinó, para luego enviarla al norte con mulas y finalmente venderla en los Estados Unidos. Al llegar la década de los 80, la era de las discotecas y las juergas de Wall Street, Escobar, Gaviria y su cártel de Medellín estaban preparados. Escobar figuraba como el líder indiscutible de la organización, pero era Gaviria quien controlaba las finanzas y la exportación de cocaína detrás del escenario. El primo de Pablo Escobar era el cerebro del cártel, según afirma el exoficial de la DEA Javier Peña, quien rastreó a Escobar desde 1988 hasta la muerte del narcotraficante en 1993. Los primos tenían distintas habilidades y supieron utilizarlas de varias maneras. Según Gustavo Duncan Cruz, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT de Medellín, Pablo Escobar se enfocó en la violencia del tráfico de cocaína. Su personalidad ayudó a inspirar a su ejército de matones o sicarios. Cualquiera que desobedeciera las órdenes del capo era intimidado por la violencia. Gaviria, por otra parte, manejó un lado diferente de las cosas. Él se especializaba más en los negocios ilegales, por supuesto. Por ejemplo, cuando al cártel se le cayó una de sus principales rutas comerciales, que movía cocaína desde las Bahamas hasta Florida, Gustavo Gaviria no se desesperó. Por el contrario, se puso más creativo. En lugar de enviar aviones con cocaína al norte, Gaviria utilizó buques de carga legítimos que transportaban electrodomésticos. La cocaína se metía en refrigeradores y televisores. Según el Wall Street Journal, también se mezcló con pulpa de fruta guatemalteca, cacao ecuatoriano, vino chileno y pescado seco peruano. Los narcotraficantes incluso llegaron a empapar cocaína en blue jeans. Una vez que estos pantalones llegaban a los Estados Unidos, los químicos extraían la droga de la mezclilla. El cártel ganó tanto dinero. El coste de producir 1 kilo de cocaína era cerca de $1,000, pero se podía vender hasta en $70,000 en los Estados Unidos.
que los pilotos que transportaban la droga volaban solo de ida hacia el norte, abandonaban sus aviones en el océano y nadaban hasta los barcos que los esperaban. Para mediados de la década de 1980, el cártel de Medellín llegó a recaudar hasta 60 millones de dólares diarios. En el apogeo de su poder, Pablo Escobar y Gustavo Gaviria habían acaparado el 80% del suministro de cocaína en los Estados Unidos. Gustavo Gaviria tenía los contactos en todo el mundo para la distribución de cocaína. Él era el indicado, pero todo se complicaría. La caída de Gustavo Gaviria. Para comienzos de la década de 1990, la guerra entre el cártel de Medellín y el gobierno colombiano ya estaba declarada. Para comienzos de la década de 1990, la guerra entre el cártel de Medellín y el gobierno colombiano ya estaba declarada. Entonces Gustavo murió un 11 de agosto del 1990 a la edad de 44 años, dejando un hijo con vida. Entonces, ahí empezó la furia de Escobar y el final del cartel de Medellín. Suscribirte y dale like para la parte 2.